Buenas noches, estimado profesor. Yo pertenezco junto a mi compañera Salazar Rodríguez Stephanie al equipo número 5 y vamos a exponer el día de hoy lo que corresponde a la parte de equilibrio sólido-líquido y sólido-vapor. Pues bien, para comenzar, los sistemas binarios en equilibrio sólido-líquido se comportan de forma idéntica a cualquier otro equilibrio de fases y por lo tanto son estudiados utilizando las leyes termodinámicas que corresponden a tal situación. Estos análisis de datos nos sirven principalmente para experimentar o calcular parámetros termodinámicos, ya sea ecuaciones de calor, de presión, de temperatura, etcétera, pero que se interlazan entre sí. Tienden a ser independientes una de la otra en diversos campos de aplicación. Sin embargo, al estudiar nosotros equilibrio de fases en termodinámica, lo que encontramos es que dichas variables dependen de otras para formar fases distintas, que en este caso es el equilibrio entre un sólido y un líquido. Pues bien, aquellos sistemas binarios que verifican una solubilidad total en todo rango de composiciones, tanto en fase líquida como en fase sólida, presentan dicho diagrama. Como podemos ver en el factor de las X, encontramos todas nuestras temperaturas, o más bien nuestras presiones, nuestras constantes de equilibrio, y por otro lado tenemos la temperatura, y todo esto siempre será a una presión constante. Em, Aquellos sistemas binarios que verifican una solubilidad total en todo rango de composiciones, tanto en fase líquida como en fase sólida, presentan dicho diagrama ya presentado a presión constante cualitativamente, similares a los comúnmente encontrados en el equilibrio líquido-vapor, pudiendo o no obtener un azeótropo. ¿A qué nos referimos con un azeótropo o qué definimos nosotros como un azeótropo? Pues bien, es una mezcla líquida de dos o más componentes que posee un único punto de ebullición constante y fijo, y que al pasar al estado de vapor se comporta como un líquido puro, o sea, como si fuese un solo componente. Es decir, una mezcla líquida está compuesta de uno o más componentes que a final de cuentas forman una nueva sustancia que posee características químicas únicas de esa sustancia. Sin embargo, aquí lo que la distingue a aquellos que o vaya, la mejor forma de ejemplificar puede ser de una reacción química. Los compuestos se sintetizan y forman un nuevo componente, formando así productos. Y esos productos es lo que podemos definir como un azeótropo. Bueno, los cálculos de azeótropos incluyeron en algunos casos cálculos de líneas de residuo o líneas de destilación. Eso es meramente teórico y pues puede ser aplicado en un campo práctico mediante líneas de destilación. Así como tenemos este tipo de componentes, también hay componentes que son solubles en fase líquida y parcialmente solubles en fase sólida. Se caracterizan por presentar una temperatura en la que coexisten dos soluciones sólidas en equilibrio con una única solución líquida, lo que se conoce como punto peritéctico o punto eutéctico, según cómo sea la composición de la fase líquida respecto a la fase sólida. Esa temperatura, T o T respectivamente, es intrínseca al sistema, ya que en esta situación la variancia es unitaria. Pues bien, en este caso, a comparación de nuestra gráfica anterior, hay un cambio en esas variables de aquí, como podemos ver. ¿A qué se debe esto? Pues obviamente al componente de solubilidad en una fase líquida y en una sólida. Pues bien, a todo esto, o la plantación matemática que encontramos en un equilibrio líquido sólido, es el planteamiento de un diagrama de Tx, o sea, una composición Tx a presión constante. O sea, podemos establecer los diagramas anteriores en base a un modelo matemático. Obviamente, estos son los pasos a seguir uno a uno. Sin embargo, yo lo resumiré de manera sintética porque si no, esto se puede extender demasiado, ya que, como podemos ver, se plantean más de 14 ecuaciones para un solo modelo matemático, que si bien es óptimo y si bien es correcto, para fines prácticos, pues bien, considerando un sistema de dos ecuaciones 1 y 2 que presentan miscibilidad total en fase líquida e inmiscibilidad total en fase sólida, en el intervalo de composición, y como podemos ver, tenemos aquí nuestra primera ecuación. Se puede verificar el equilibrio del compuesto 1 en solución líquida con su fase sólida pura. No ocurre lo mismo en el compuesto 2. Y pues bien, esa condición o propuesta de equilibrio se puede plantear de esta manera.
Tomando como estado de referencia una solución perfecta o ideal para el compuesto 1 en fase líquida, el potencial químico de uno en esta fase puede expresarse de la siguiente manera, que pues, sería igual a potencial químico en fase sólida o el compuesto puro. Como se puede o como se describe de manera rápida, este apartado de aquí se desarrolla mediante la aplicación de logaritmos naturales para posteriormente una derivada y finalizar en una integral. Pues bien, por condición de equilibrio de fases para una sustancia pura a T1 y P se verifica la siguiente igualdad. Una vez teniendo esta igualdad, podemos desarrollar mediante lo anterior planteado, mediante un logaritmo y una integral. Y vamos desarrollando, eliminando variables. Y es interesante lo que propone aquí. Siendo P1 la presión de fusión del compuesto puro 1 a T, reemplazando la ecuación 8 en 7, en base a esta condición, la ecuación 9 puede escribirse en términos de phi de temperatura. Y aquí lo podemos observar. Vamos al siguiente apartado. Asumiendo que el segundo miembro de dentro de la integral es despreciable por tratarse de fases condensadas incomprensibles, la expresión anterior resulta de dicha manera. Los datos se consideran despreciables debido a que son, si bien sí son datos reales, datos matemáticos, datos aplicables, este modelo no, ya que solamente considera bueno, al final de cuentas, variables que presentan un logaritmo o que están en función del logaritmo. Para resolver la integral en la ecuación, debe adoptarse una dependencia de F1 con la temperatura. La situación más simple, que resulta ser una aproximación adecuada, es asumir toda esta independencia. Y pues, con lo cual obtenemos esta ecuación penúltima. No la última, pero nos puede ayudar a ya verificar la última parte. Y como pues, se mencionó anteriormente, esta ecuación establece la dependencia de la temperatura de equilibrio con I por 1, en tanto se puede evaluar la dependencia del coeficiente de actividad del componente 1 en la fase líquida, por ejemplo, a través de una ecuación semiempírica. En el siguiente intervalo se puede verificar el equilibrio del compuesto 2 en solución líquida con su fase sólida pura, no ocurriendo lo mismo en el compuesto 1. Dado las siguientes condiciones, lo siguiente propuesto, se puede entonces escribir la única condición de equilibrio como esta ecuación de aquí. Ya para finalizar, eh, siguiendo el procedimiento al anterior expuesto y considerando un, es- un modelo matemático ideal para el componente 2 en fase líquida y haciendo las mismas consideraciones, pero para el número 2, establece la dependencia de temperatura de equilibrio con X1 en ese intervalo de composición. Esa esta ecuación, pero ahora se considerará para el componente número 2. En este caso, se debe conocer la dependencia del coeficiente de actividad 2, como lo que voy a mencionar, en la fase líquida. Notar que las ecuaciones en ambas curvas están definidas para intervalos diferentes de composición, aunque ambas interceptan en un único punto de correspondiente al punto eutéctico, ya que es aquí donde se da el equilibrio de una solución líquida con ambas fases sólidas puras. Así como se ejemplifica en la figura número 2 para el caso del sistema CD1 y, bueno, que compuestos químicos, perdón, a una atmósfera, las condiciones de este punto a una dada, o una presión dada, pueden ser evaluadas en estas dos ecuaciones. Pues sí, aquí tenemos una gráfica planteada en base a la temperatura y a una presión constante, perdón, nos arrojan los siguientes resultados. Obviamente esto conlleva un procedimiento más, em, pues sí, a final de cuentas no deja de ser arraigado uno del otro, pero lo que quiero llegar es que esta ecuación es la forma general o forma directa de poder plantear dicho diagrama, ya que este diagrama nos expresa el comportamiento de una sustancia a cierta temperatura y sustancia a otra temperatura. Como podemos ver, dos sustancias diferentes que entran en equilibrio y forman la siguiente gráfica, donde nos plantea aquí su punto, perdón, su punto, su temperatura y su componente, pues sí, su fracción decimal. Y pues a continuación mi compañera Stephanie explicará el problema planteado. Ok. Bueno,
Entonces ya conocemos los primeros dos puntos que marcamos al principio, porque sabemos que las composiciones pues eran muy fáciles, 0 y 1. Ahora vamos a ver con los siguientes puntos. Por ejemplo, en este, si se dan cuenta, no es igual a los demás en su composición de la fase sólida, puesto que en las demás tenemos una fase sólida única y en esta parte tenemos una fase de mezclas sólidas, ¿ok? Entonces, para esta parte hay una cosa que se llama punto eutéctico. ¿Qué quiere decir el punto eutéctico? Bueno, que son las condiciones de temperatura en que existe un equilibrio de sólidos. Esto es un punto eutéctico. Entonces vamos a marcarlo aquí en nuestro diagrama, que vendría siendo el 291 por aquí y acá. Es este, ¿vale? Este es nuestro punto eutéctico. Trazamos la línea y esto nos va a marcar la línea de solubilidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una temperatura de fusión y nuestro punto eutéctico, ¿vale? Esta sería nuestra línea de solubilidad. Y pues posterior a eso marcamos el otro punto, que pues ya lo conocemos, que es de 352 en temperatura y 0.685 en composición. Y listo. Y ahí quedaría nuestro diagrama de fases. Pues bien, una vez finalizado el ejemplo anterior y para finalizar esta presentación, abordaremos qué es el equilibrio sólido-vapor. El equilibrio sólido-vapor, también conocido como sublimación, es un proceso termodinámico en el que una sustancia pasa directamente del estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por la fase líquida. Este fenómeno ocurre cuando la presión de vapor del sólido es igual a la presión del entorno. En otras palabras, las moléculas del sólido tienen suficiente energía para escapar a la fase gaseosa, mientras que las moléculas del vapor gaseoso son atraídas por el sólido con suficiente fuerza para volver a la fase sólida. Esto no es más que una reacción química, puede ser considerada básica, sin embargo, para estudiar su comportamiento, consideramos el siguiente gráfico, donde este punto triple es donde se partirá toda la transformación, ¿no? De un sólido a su fase de vapor directamente. Como podemos ver, mediante va avanzando la temperatura, va aumentando la presión, dando así un gas, pero el líquido conserva sus propiedades, como se puede ver en el siguiente gráfico. El equilibrio entre un líquido y su vapor depende de la temperatura del sistema. Un aumento de la temperatura provoca un aumento correspondiente a la presión de vapor de su líquido. Para entender mejor esto, se plantea la ecuación de Clapeyron, perdón, proporciona relación cuantitativa entre la presión de vapor de una sustancia P y su temperatura T, y a su vez predice la velocidad a la que aumenta la presión de vapor por unidad de aumento de temperatura. La ecuación que describe el equilibrio sólido-vapor es la anterior mencionada, que relaciona la presión de vapor un sólido con su temperatura de sublimación. Pues aquí tenemos nuestra ecuación a trabajar, donde P1 y P2 son las presiones de vapor del sólido a temperaturas y T1 y T2 respectivamente. La entalpía de sublimación es la entalpía del sólido o la cantidad de energía absorbida por una cantidad de sustancia para pasar de estado sólido a estado gaseoso a presión constante. Esta entalpía nos ayuda, como se explica aquí, es la cantidad de energía requerida dentro de esta reacción química para que pase de su estado sólido a su estado gaseoso. Y pues consideraremos R la constante de los gases ideales como 8.314 Joule sobre mol Kelvin. Pues bien, ya para finalizar, queremos expresar o ejemplificar dicha reacción o dicho equilibrio eh, expresada en fenómenos comunes en la naturaleza, observable en diversas sustancias, como lo es el hielo seco, que al final es dióxido de carbono, que se sublima a una presión atmosférica de menos 78 grados Celsius. El yodo sólido se sublima lentamente a temperatura ambiente, liberando un vapor violeta característico. Ese tipo de reacciones es en lo que ejemplifica lo anterior dicho. Una sola sustancia que gracias a condiciones propias de la sustancia y a las interacciones que tiene el entorno sobre la misma, genera una reacción completamente no alterna, pero sí diferente a lo que plantea su comportamiento individual, pongámoslo de esta manera. ¿Cómo lo podemos ver? En la liberación del vapor. Entonces, una vez que
la sustancia, el sólido, alcanza dicho punto, que en este caso es el punto crítico, se libera el vapor. Pues también tenemos cosas así como naftalina y el alcanfor. Y pues bien, esta ha sido toda nuestra presentación. Espero que haya quedado claro lo que son los equilibrios líquido-vapor y sólido-líquido, que a final de cuentas no dejan de ser reacciones químicas. Sin embargo, dichas reacciones son aplicadas a una visión termodinámica, a una visión donde todas las variables se relacionan entre sí, que pueden parecer independientes una de la otra, pero al final coexisten entre un solo gráfico y nos proporcionan información necesaria para poder plantear o poder ejemplificar cómo reacciona y cómo se comportan dichos sólidos, dichos líquidos, dichos vapores a composiciones específicas como lo son la temperatura, como son la presión y pues como en este caso se utilizó la constante de los gases ideales. Sin más por el momento, eso sería todo. Buenas noches.